Monseñor Alberto Ortega es el nuncio del Vaticano en Jordania y aquí, en Irak. Monseñor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí con nosotros en este búnker de esta base, porque sabemos que desde el punto de vista logístico y personal es francamente complicado moverse por Bagdad y llegar hasta aquí tiene su punto de aventura. Así que, de verdad, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo vive un cristiano en Irak? Pues vive con una situación ahora bastante difícil, también sin perder la esperanza, porque son nativos de aquí, de Irak, desde el principio del cristianismo. Los cristianos han estado aquí colaborando con los demás para construir la sociedad y viven ahora una situación pues difícil. Han visto, como nos han contado antes, que el número ha disminuido mucho y quieren seguir continuando a contribuir para el bien de todos, ¿no? Han sufrido, sobre todo pues, desde el 2014 con Daesh, pues la persecución y muchos que estaban ya en la llanura de Nínive pues han tenido que escapar de un día para otro para mantenerla. Y a mí es la cosa que más me conmueve, ¿no? Ver pues miles y miles de cristianos. Había pues, 120. Le iba a preguntar, en las épocas de Saddam Hussein se hablaba de 1 millón o más. 1 millón y ¿Cómo medio. ha evolucionado esa cifra hasta hoy, desde entonces? No, porque después del caer Saddam Hussein pues se produjo una situación de caos. El país no estaba previsto, pero se produjo una situación de caos y de guerra civil. Y en una situación así, pues al final los que más destacan son los más extremistas, y hubo una persecución y más que persecución, una presión muy fuerte sobre los cristianos, que poco a poco se fueron desplazando hacia el norte, hacia Mosul, la zona de Nínive, y muchos pues incluso dejaron el país, ¿no? Y el golpe definitivo pues fue hace 2 años con Daesh, cuando a los cristianos les plantearon una triple alternativa: os convertís al Islam, o pagáis un impuesto para ser tolerados, o os tenéis que ir. Y de hecho es conmovedor ver que casi todos, la inmensa mayoría, se fueron para mantenerla. Y no se quejan, sino viven por supuesto con dolor, pero contentos de haber mantenido la fe. Imagino, don Alberto, que la cifra de masacrados puede ser incalculable. Sí, no, como víctimas ha habido tampoco, o sea, en ese sentido les han dado la oportunidad de ir. Pues en ese sentido hay muchos, digamos, confesores de la fe, o sea, que han perdido todo por mantener la fe, pero gente que hayan matado no han sido tantos. Ha habido también, nosotros en ese aspecto les consideramos mártires de la fe, y en el pasado pues también ha habido mártires, ha habido sacerdotes, incluso un obispo, que han sido asesinados. Permíteme una pregunta muy concreta. Desde el punto de vista del día a día, ¿dónde celebran misa? No, hay vamos, en Bagdad hay parroquias, diversos ritos y las catedrales, y ahora muchos de estos cristianos que estaban en Mosul y en la llanura de Nínive, en algunos pueblos que tenían unas iglesias preciosas, ¿no? Caracol, se han ido al Kurdistán, y allí también pues hay parroquias, y otras parroquias han sido construidas estos últimos años, ¿no? Con la ayuda de otros países y de la Iglesia Universal. Es muy bonito ver en los mismos campos de refugiados, ahora cada vez quedan menos, ya van yendo a casas alquiladas, pero los campos de refugiados, desde el primer día, el centro, el corazón era la capilla. Al principio era una tienda de campaña, luego un prefabricado, luego poco a poco han ido construyendo algunas iglesias tipo prefabricado, pero donde se puede celebrar la misa y donde la gente intuye que ahí tiene el corazón y lo que les da esperanza y lo que da consistencia a sus vidas. ¿Se puede calcular cuántos cristianos quedan en el conjunto del país, pero cuántos cristianos quedan en Bagdad? Las cifras es difícil calcular. Se habla incluso de 50.000, 60.000. Depende, quizás es un poco optimista, pero es difícil saberlo. Pero sí que han quedado, gracias a Dios, comunidades de diversos ritos, junto a la religión, también los católicos. Hay una comunidad latina pequeña, pero también preciosa, con muchos religiosos, sobre todo religiosas y religiosos, que hacen un trabajo estupendo. Entonces, como número no son muchos, pero es una comunidad pues muy bonita y que yo creo que ofrece también una gran esperanza para todo el país. Es
es, por así decirlo, lógico, es realista pensar que toda esta gente podrá volver a casa en un futuro más o menos razonable. Yo creo que de los que se han ido al extranjero, por desgracia, pues muchos no van a volver, sobre todo pues gente que se ha ido a Australia, que se ha ido a Canadá, que ya han reorganizado su vida allí, será difícil. De la gente, que son muchos que se han ido al Kurdistán, que está muy cerquita de Azul, de las ciudades de Nínive donde estaban antes, yo creo que allí sí que habrá bastante gente que podrá volver, que tendrá deseo de volver. Ahí depende mucho de que tengan las condiciones adecuadas para volver, y allí es un compromiso también de las autoridades iraquíes y también de la comunidad internacional para favorecer que tengan las condiciones de seguridad, de trabajo, de poder estar para poder rehacer su vida. Esa es otra. Nosotros tuvimos la ocasión de estar hace muy pocos meses en el norte de Irak, estuvimos en Erbil, llevamos a 40 kilómetros de Mosul, y claro, estoy convencido que toda la gente que vimos refugiada interna, desplazados, acogidos en Erbil, querrían volver hacia el oeste, hacia ese valle de Nínive. El problema es lo que se van a encontrar cuando vuelvan, porque estos pueden dejar aquello arrasado como tierra quemada. Sí, no, de hecho ha habido con la batalla de Mosul, digamos, que está en acto, que empezó el 17 de octubre, pues han liberado ya muchos de los guardianes cristianos, Caracol, y allí, por ejemplo, los que están contentos porque han visto sus pueblos liberados, pero tristes porque han encontrado todo bastante mal, bastante destrozado, ¿no? La iglesia, que era la iglesia más grande, ¿no? Pues la han quemado. Gracias a Dios todavía está en pie, pero es una pena ver la iglesia quemada. Pero es muy bonito para ver también cómo es la gente de aquí y el deseo que tiene, pues que ya el primer domingo después de la liberación, el obispo sirocatólico de Mosul celebró la misa en Caracol, en la catedral quemada con un altar provisional, celebró la misa para dar esperanza a la gente. Yo creo que habrá que hacer un gran trabajo de reconstrucción. Y durante muchos años, seguro. Llevará tiempo. Ahora hay que esperar un poquito, ahora están quitando las minas, limpiando, reorganizando un poco la infraestructura elemental para que puedan, y luego todo el mundo pues muy pendiente de qué pasa en Mosul. Pero yo creo que sí que hay un momento importante en el que muchos cristianos podrán volver, y yo creo que ahí sí que les podemos apoyar para que puedan volver a sus casas, que sería precioso, ¿no? Que puedan volver finalmente a sus casas. Esa sería la victoria, no sé si definitiva, pero luego es fundamental. ¿Me permite una pregunta casi personal? Sí, pero para en este caso un diplomático de la Santa Sede, para el nuncio, ¿hay algún destino o algún país más difícil para ser nuncio que sea el nuncio en Irak? Digo, en el conjunto del mundo. Yo creo que cada sitio tiene sus ventajas y sus dificultades. Hombre, aquí hay ciertas dificultades objetivas. Sí, pero es una manera muy elegante de decir el follón que hay aquí montado. Al mismo tiempo, para mí es un privilegio estar cerca de estos cristianos y poder hacer lo poquito que uno puede hacer para ayudarles a ellos y para ayudar también a este gran país, ¿no? Como se decía antes, un país con tantas posibilidades que podría ser un país estupendo, y hay mucho que hacer pues por la reconciliación, por la paz, por el desarrollo, ¿no? Y poder trabajar aquí y ayudar a esta gente pues es un privilegio, ¿no? Y hacerlo en nombre del Papa que quiere muchísimo a Irak. Yo tengo ocasión de hablar con él alguna vez y sé de verdad que Irak está muy en el corazón del Papa, todo Oriente Medio, ¿no? Y sobre todo los cristianos. Alguien me decía estos días aquí en Matar que aquí empezó todo hace infinitos siglos. Abraham salió de Ur de los Caldeos, esto era Mesopotamia, y más a partir de ahí aquí empezó la historia de la salvación. Ya para terminar, hablábamos antes de cómo se puede ayudar. Nosotros nos volvemos a Madrid mañana, nosotros seguiremos haciendo nuestra vida, ustedes seguirán aquí y por años seguirán aquí los iraquíes y los cristianos iraquíes, ojalá. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué hacemos nosotros desde Madrid mañana? Pues yo creo que, y para apreciar también, es muy importante que haya una preocupación por ellos y que se sientan acompañados. En este aspecto yo aprovecho también pues para agradeceros haber venido aquí a hacer el programa y a dar a conocer la situación del país y de los cristianos. Es muy importante que no los olvidemos, que se sientan acompañados, ¿no?
Podemos, por supuesto, que es muy importante rezar por ellos. Podemos aprender, sobre todo de los cristianos, de su testimonio, ¿no? Hacer tesoro de su experiencia de fe. Su vida entregada, el haber perdido todo por mantener la fe, es como una invitación para que nosotros vivamos también con intensidad nuestra fe, y es una manera también de ayudarles, sostener su sí, con sí al Señor, y luego pues también la ayuda material. Hasta ahora, gracias a Dios, han llegado también pues muchas ayudas, pero cuando se empezará la reconstrucción hará falta como todavía más ayuda concreta, claro. y eso pues tiene que llegar de fuera también. Sin duda. Monseñor Alberto Ortega, nuncio de la Santa Sede en Jordania y aquí en Irak. Un sitio, como ha dicho, con algunos problemas objetivos, ¿no? Maravillosa, es maravillosa. Don Alberto, muchísima suerte, cuídese. Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias.